Bienvenidos. Seguimos compartiendo más y más palabra del Señor, con el pastor Raúl Cajas. Bienvenidos. Muy bien, amados hermanos, Shabbat Shalom para todo el pueblo, todos los Bené Israel, pueblo del Señor establecido a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra. Desde la ciudad de Tanti, un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Lo mejor que nos puede suceder en este día que ya comenzamos a palpitar, el día de reposo, el día de Shabbat. La palabra hebrea es Shabbat, que significa cesar, parar las actividades. Es un mandamiento. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, y hay 149, creo que son los versículos en su totalidad que nos hablan pura y exclusivamente de las características y consecuencias, calidades y cualidades y características y consecuencias, del día de reposo. Mi texto favorito, preferido, es Isaías 58, 13 y 14. Nos habla de un deleite, cuando experimentamos un verdadero deleite en este día especial. Hay sanidad, hay libertad, hay descanso, hay placer en las cosas espirituales. Es un día de conexión. Por ahí se malinterpreta, malentiende que es una prohibición, es un día de muchas prohibiciones. Claro que no. Se puede hacer lo bueno, se puede hacer. La idea, el mandamiento es cesar las actividades, que puedas descansar, que puedas conectarte. El mismo Mesías Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos comúnmente, Yeshua es el nombre hebreo que significa salvación. Salvación, la salvación viene de los judíos, dice Juan capítulo 4. Bueno, él enseña, y como era su costumbre, según Lucas capítulo 4, versículo 16, así dice la Biblia, Reina Valera, como era su costumbre, en el día de reposo, en el día de Shabbat, como era su costumbre, estaba en la sinagoga. El título ahí en Reina Valera dice Yeshua en Nazaret, donde se había criado. Se le dio el libro en la sinagoga, un día sábado, porque era el día de reposo, se le dio el libro del profeta Isaías y él comenzó a compartir ese libro. Como era su costumbre, es decir, que la costumbre era el día sábado. Después sucedió que se cambiaron las fechas, cambiaron los tiempos, según Daniel capítulo 7. Bueno, es un día especial para el que lo entiende y el que se dispone a obedecer la palabra del Señor. Bueno, es un mandamiento, no veo abolido en ningún. Los desafío a los pastores o a los líderes que me digan, hay un versículo que dice que no se celebra más, que no existe. Al contrario, Mateo 5, 17 dice que Cristo, el Mesías Yeshua, hablando, él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No, esa palabra abrogar, en otras versiones dice cancelar, en otras versiones dice invalidar, a dejar sin efecto, a tirar por tierra el día de la ley o los profetas. No, la ley de Moisés, los mandamientos del Señor. No vine a eso, sino que vine a cumplir. Otra versión dice a completar, otra versión dice a complementar, otra versión dice a dar el correcto cumplimiento, a demostrar que sí se puede. Ahí estoy preparando, dando la bienvenida a todos mis hermanos y ya estoy, ahí está, dejo el monitor para saludar a mis queridos hermanos, familia, amigos, a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra. Aquí estamos compartiendo en este día de Shabbat, un día especial, un día esperado, muchas actividades, muchas cosas, y bueno, descansamos y también nos conectamos con otros pastores, amigos a lo largo y ancho, inclusive de Israel, pastores, amigos, México, de distintos lugares, para nutrirnos de la palabra del Señor. Y en cuanto podemos hacer lo bueno, claro, la Biblia dice, el libro de Santiago, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacéis, les es contado por pecado. Cristo, el Mesías Yeshua, tuvo una gran confrontación con los religiosos de su época, los fariseos, los escribas específicamente y otros
que se oponían. Bueno, hay que estudiar a la Escritura. No te quedes con lo que el pastor Cajas o algún líder por ahí te dice. No, estudialo, averigualo, escudriñá. Hay mucho material totalmente gratuito, por supuesto, sin invertir nada por nada de nada. Te voy a invitar, ya aprovecho la oportunidad para invitarte a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas. Dale me gusta, toca la campanita, si hay algún comentario, ayúdanos. Es totalmente gratuito. Esto va a provocar que más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Y conoceréis la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Ahí la tengo la pastora querida pastora Carmen desde Alta Gracia. Hoy estuvimos compartiendo un almuerzo con nuestros queridos pastores y nos acercó también una invitación. Recién llego a las apuradas para procesar una invitación en la iglesia, ahí en Alta Gracia, un evento que van a compartir. Bueno, ya lo voy a explicar con mayor conocimiento del lugar y todas esas cosas. Tengo un audio, un video, bueno, lo vamos a compartir para que algún hermano por ahí esté interesado, esté cerca de Alta Gracia y pueda participar, apoyar este ministerio profético también, un encuentro, una jornada, un día sábado. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Muchísimas gracias, María, desde la provincia de San Juan. Buenas tardes, me dice, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Bendecido Shabbat. Ahí estamos, transitando con muchas expectativas. Escuchamos testimonios que en un día de Shabbat, claro, como esto, pasan cosas impresionantes. Hay sanidad, hay milagros, hay restauración. El Señor lo hace. Todo aquello, dice la Biblia, que es imposible para los hombres, el Señor lo hace posible. Así que esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Voy a la Biblia, la palabra del Señor. Venimos desarrollando un estudio sistemático, panorámico. Claro, hay muchísimo por aprender. Nueva versión internacional es la que estoy compartiendo. Todas estas son Biblias en inglés. La Biblia Kadosh, Reina Valera 1960, Reina Valera 1909, Reina Valera con diccionario Strong. La Biblia del Oso está por aquí, Biblia Oro, Dios habla hoy, lenguaje actual. Bueno, todas estas son Biblias. Hoy estuve descargando esta mañana, muy temprano, otro complemento bíblico y otro material, pero mire, ¡ay! Es impresionante. Bueno, qué lindo. El altar, dice, en el monte Ebal. Esto vamos a compartir. Ahora, el monte Ebal y el monte Gezirín son dos montes que Moisés es el protagonista principal. ¿Quién está transmitiendo a la generación, a esa generación nueva? Ya están casi 40 años, han transcurrido desde la salida de Egipto, desde la esclavitud, direccionados a esa tierra buena, ancha y espaciosa que fluye leche y miel, como lo vamos a ver aquí. Pero claro, ¿qué es lo que les dio el Señor? Lo primero de lo primero, leyes, mandamientos, ahí en el monte Sinaí, el monte de Horeb, lo vas a encontrar en la Biblia como monte de Dios. Los mandamientos, ¿cuántos? 10, el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos que se desprenden de esos 10 mandamientos, 613 leyes, algunas relacionadas a la tierra, otras relacionadas al servicio sacerdotal, ministerio levítico, otras relacionadas para con los hombres, otras para con las mujeres, otras para la tierra de Israel, otras para las ofrendas, calidades, tipos de ofrenda, etcétera, etcétera. Hay muchísimas, 613, pero con el tiempo, escuchá, están las leyes escritas, la Torá, instrucción, lo que el Señor le dio a Moisés, pero se dice también que hay una ley oral. Están las escritas que vemos por un lado, los mandamientos, y de los cuales se desprenden 613 leyes, que la vas a encontrar en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y están las leyes orales, que se dice que el Señor, Adonai, el Eterno, no solamente dio leyes escritas, sino que dio leyes orales y han ido pasándose de generación a generación. Hoy en la actualidad hay un libro
con más o aproximadamente 11.000 leyes. Y todas esas leyes, claro, fue una gran confrontación que tenía el Mesías Yeshua, que es el nombre hebreo que significa salvación, con los religiosos de su época. Porque, claro, decían y ponían cargas muy pesadas. Por eso, Mateo capítulo 11, 28, dice, venid, hay un llamado, Cristo el Mesías está llamando, y dice, venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad, dice, sobre vosotros mi yugo es liviano y ligera mi carga, parafraseando el texto. Entonces, ¿a qué se refiere con un yugo? A la enseñanza. El yugo simboliza, representa la enseñanza que los rabinos, los maestros de la época, discipulaban a sus alumnos, claro, a sus discípulos, y les enseñaban. Entonces se formaba la palabra esta que decimos nosotros, yugo. El alumno se enyugaba con la enseñanza, con la doctrina del maestro. Y claro, había muchas tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres. En la Biblia lo vas a encontrar como obras de la ley. Las obras de la ley, claro, no están relacionadas a la ley de Moisés, a la ley mosaica, a las instrucciones de Dios del Todopoderoso. Porque esas son tradiciones de hombres. El Mesías le dijo a los fariseos, a los escribas, le dijo, ustedes invalidan, dejan sin efecto el mandamiento de Dios por las tradiciones de los ancianos. Lo que se iba pasando verbalmente. Entonces, había que ser muy cuidadoso. Bueno, dos montes, vamos a ver aquí, la bendición y la maldición. La Biblia siempre nos habla de dos polaridades, lo bueno y lo malo. Hoy pongo delante de ti, dice el Señor, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, vamos, hay dos montes, Ebal y Jesirín. Estudiando un poco en profundidad esto, se dice que es el monte cortado, lo llaman actualmente, y por tradición, por años, el monte cortado. ¿Por qué? Porque es un monte, sería la altura máxima, ronda aproximadamente a 880 metros sobre el nivel del mar. El Señor nos permitió estar en Jericó. Ahí hay un punto de Jerusalén a Jericó, punto medio, ya está muy cerca del Mar Muerto, y hay el punto cero, que toda la gente se baja, y tenemos fotos que nos hemos sacado ahí en el punto cero, de Jerusalén a Jericó. Pero claro, el monte Ebal y Jesirín, que sería como un solo monte partido al medio, por un lado el monte Ebal y por el otro Jesirín, y en el medio hay un valle, el valle de Siquén, se lo conoce como el valle de Siquén. ¿Te suena? Desde el tiempo de Abraham. Bueno, por un lado la bendición y por el otro la maldición. Y sabéis que en el monte de Jesirín, el monte de las bendiciones, a mí me llamaba la atención porque lo había oído, pero hoy lo estudié, hoy lo vi claramente. Walter, te saludo, bienvenido, buenas tardes, me dice Walter, querido Walter. Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Cuape, está atento. Ahí tenemos otro suboficial de comunicaciones, mi querido amigo Pastor Orlando Luis Rueda. Así que también de comunicaciones, pero de la Armada Argentina, veterano de guerra también. Bueno, el monte Jesirín, que es el monte de la bendición. ¿Quién quiere maldición? Una vez me reí en una de las reuniones con nuestros hermanos aquí en Los Chañares, Tanti, les decía, ¿quién quiere maldición? ¿Quién quiere maldición? Nadie. ¿Y la bendición? Todos querían la bendición. Claro, nadie va a querer maldición para su vida. ¿Quién va a querer que le vaya mal, estar enfermo, estar en crisis, en la economía, quebrado, financiero? No. Bueno, en el monte Jesirín, al sur, dice que la zona, hay un río inclusive, hay arroyos, la tierra, la ubicación geográfica, topográfica del lugar,
Habla de que es apta. Dice como que, los comentarios me gustaba que leía, dice que es como una tierra apta para la agricultura, claro, para la ganadería, para establecerse, como que se respira un aire diferente. ¿Le ha pasado a usted que hay lugares por ahí que son como que está todo contaminado, como que uno quiere salir corriendo de ahí? Pero hay otros lugares que hay un aroma especial, hay ríos, hay pajaritos, no sé, es algo diferente. Bueno, voy a la palabra del Señor, Deuteronomio, Devarim, capítulo 27, son 34 los capítulos, ya estoy finalizando prácticamente, estoy feliz y agradecido a cada uno de mis hermanos que los saludos nos animan, claro. El altar, dice, en el monte Ebal. Moisés y los ancianos, este es un episodio que nos habla que justamente Moisés en otros relatos, en otros versículos, capítulos, lo veíamos a Moisés recibiendo instrucción del Abba, del Padre, de Dios, del Eterno, Yahweh. ¿Y qué pasa? Él lo transmitía a la congregación. Pero aquí es el primer capítulo que aparecen los ancianos junto con Moisés en el mismo escenario. Dice, Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. ¿Qué dice? Cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Después de cruzar, claro, tiene que cruzar el río Jordán, Yardén, es la palabra hebrea, y de entrar en la tierra que Adonai, el Señor tu Dios, te da. Al cruzar el río, bueno, ya iban a estar en la tierra, buena, ancha y espaciosa, que fluye leche y miel. Bueno, ahí tenían que hacer ¿qué cosa? Levantarás unas piedras grandes. Eben es la palabra hebrea que quiere decir piedra. Las revocarás con cal. Piedras grandes revocadas con cal, y escribirás sobre ellas todas estas palabras de la ley. Esto es una repetición. Viste que Devarim significa Deuteronomios, es la palabra griega que significa segunda ley. No es que hay una segunda ley, otra ley, no. Es repetición de la ley, de los mandamientos, las instrucciones que el Eterno le ha dado a Moisés. Y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Esto lo harás después, claro, después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Tierra donde abundan, dice, la leche y la miel, tal como el Señor, tu Dios, se lo prometió a tus antepasados. Es decir, que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Imagínate, vienes repitiendo instrucciones, mandamientos lógicos que se entienden fácilmente, algunos ilógicos, que tal vez ellos se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Para qué? Hay un filósofo griego, claro, filósofo, no sé si es René Descartes, que tiene un tema del cuestionamiento, una tesis, no sé, del cuestionamiento, y de todo tenés que preguntarte, ¿y por qué? ¿Y por qué es? ¿Y por qué? Bueno, al Señor, claro, no hay que cuestionarlo. Al Señor lo que le interesa es que le obedezcas. Ahí está el secreto, ahí está la cuestión. En la obediencia, porque la obediencia va a provocar la bendición. La obediencia va a provocar que los cielos se abran. Lo poco, medianamente poco o lo mucho que hayas aprendido del Señor, la idea es que no solamente seas oidor de la palabra, sino un hacedor. Aunque no entienda, a mí me costaba al principio 5 años que estoy estudiando la Biblia en profundidad y muchos libros, mucho material, estudiando y averiguando e instruyéndome con profesores, con maestros, con amigos desde Israel mismo. Entonces, no quedándome solo con eso, sino tratar de ser cada día mejor.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El bema es la palabra griega, tribunal, y vamos a rendir cuentas según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Carolina, lo bueno que hace mi hija Carolina es conectarse y decirme Shabbat Shalom, siervo, bendiciones. Ahí estaba Carolina también, recién estaba viendo el mensaje, nos estaba saludando. Estamos preparando un viaje a Santiago del Estero. Ya están las condiciones, ya está todo preparado. Los hermanos allá nos están esperando. Así que a compartir, qué lindo. Y claro, a apoyar también en lo económico, en lo financiero. Hay mucha gente que está pasando necesidad. Usted seguramente conoce y sabe. Bueno, en esto se manifiesta el amor de Cristo en nosotros. Si yo digo, el libro de Juan lo dice esto, 3 de Juan, yo digo si digo que amo a Dios, a Elohim, al Eterno, que no lo veo, y no amo a mi hermano, que sí lo veo, soy un mentiroso, y la verdad no está en mí. Así dice la Biblia. Entonces, eso es, ¿viste? No solamente ser oidor, sino hacedor. Hay mucha gente que está en crisis económica. Hay otra gente que está a punto del suicidio. Hay gente que está con el matrimonio colapsado, destruido financieramente, emocionalmente, psíquicamente. Y está esperando, claro, a lo mejor no es lo económico, no es lo financiero. Un abrazo, una palabra del cielo. Muchas veces decimos que la palabra de los hombres no tiene profundidad. Pero la palabra de Dios, del Eterno, eso sí puede hacer mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Sigo con la palabra. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordeno hoy. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios. En este lugar Abraham ya había hecho altar, había edificado altar. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro. No, crudo tiene que ser. Coinonía hebrea, saludo a mis hermanos de Coinonía hebrea de distintos puntos de la República Argentina, hermanos de Oliva, Río Cuarto, Bariloche, bueno, hay distintos lugares acá, Córdoba, cerquita también, Roe Alejandro Salerno, a quien saludo también. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo, o sea que no haya sido trabajada, labrada con mano de hombre. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Un altar por un lado para entregar, para ofrecer sacrificios agradables al Señor. Ofrecerás allí sacrificios de comunión. Otra versión dice ofrendas de paz. Versión hebrea dice shelamín, palabra de shalom, ofrenda de shalom, de paz. Ofrenda de paz, sacrificio de comunión, y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Sobre las piedras de ese altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley, todas, dice, no algunas. ¿Ha visto que hay gente por ahí que dice, a mí me gusta, por ejemplo, cuando leo la Biblia, esto me gusta, esto lo resalto, esto es bueno, una buena promesa. La Biblia está impregnada de promesas, pero claro, también tiene instrucciones. Y muchas veces, las instrucciones, cuando te dicen que te tenés que arrepentir, que tenés que dejar de hacer lo malo, dejar de contaminar. Veníamos hablando de alta gracia con mi esposa y yo le decía sí, porque Pablo lo dijo. Lo dijo, si yo no hubiera conocido la ley, en el libro de los Romanos, si yo no hubiera conocido la Torá, la ley de Dios, la ley de Moisés, el Pentateuco, yo no sabría lo que es pecado, parafraseando ese versículo. Y yo le decía a mi esposa, Virginia, le decía, a mí sabe que si yo hubiera conocido antes, yo no hubiera cometido tantos
tantos pecados y tantas cosas. Ejemplo, malgastar dinero en quinielas, en juegos de azar, en tanto dinero, cuando podría haber ayudado al necesitado. Cuando, claro, la Biblia dice, el que robaba, por ejemplo, ya no robe más, deje de robar. Y si no, dice, produzca con sus manos, ¿para qué? Trabaje con sus manos para ayudar a los pobres, a los necesitados. El proverbio dice, el que le da al pobre, presta a Dios. Gálatas 6:10, si mal no recuerdo, dice, en cuanto tengamos oportunidad de hacer lo bueno, lo hagamos. Pero primeramente la familia, así dice, la familia de la fe. Entonces, bendición o maldición son las dos opciones. Dos montes, Ebal y Jesirín. A ver qué dice de las maldiciones. ¿Cuándo una persona va a ser? Y el pueblo tenía que responder, amén, no te olvides. Entonces, Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, 2 puntos, guarda silencio, Israel, y escucha, Shema, Israel, esa es la palabra hebrea, presta atención, escucha, percibe, obedece. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Qué lindo es ser parte. ¿Cómo cantaba esa canción que decía, somos el pueblo de Dios? Y me emocionaba cantando eso. Pero claro, demanda algo. No es solamente cantar y decir, soy parte del pueblo. No. Escuche, obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando, los lógicos y los ilógicos, lo que entendés y lo que no entendés, por las dudas, aunque sea, obedecelo. Ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo, cuando hayan cruzado el Jordán, el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, acá están las tribus que van a estar para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín, que son hijos de Raquel y Lea, las esposas de Jacob. Sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar maldiciones. Por un lado, bendiciones, y por el otro, maldiciones. ¿Quiénes van a estar? Rubén, que era el primogénito, Gad, Aser, Zabulón, Rubén y Zabulón, claro, acá el resto de estos, Gad, Aser, Dan y Neftalí, son hijos de las criadas de las mujeres, claro, de Rebeca, Ribca y Raquel, Los que van a pronunciar las maldiciones son Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas tomarán la palabra y en voz alta dirán a todo el pueblo de Israel, maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal. ¿Cómo es la persona? Maldito. El que hace, mire, a la gente, claro, hay que enseñarle esto, tienen que saber, porque muchas personas fabrican hechicería, brujería. Bueno, maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación, dice, de las manos de un artífice, un hombre, y por lo tanto, es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá, amén, que sea maldito a esa persona. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo, claro, porque es un mandamiento. Acordate, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y para que todo te vaya bien. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. ¿Y el pueblo qué tenía que decir? Amén. Maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Es decir, hurtar, robar el terreno, sacar medidas deshonestas, lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y todo el pueblo dirá, amén, amén. Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego, el que ponga tropiezo, dice otra versión, a un ciego, y todo el pueblo dirá, amén. Aquí entiéndase también, aprovecho, abro un paréntesis, que hay dos tipos de ciegos.
la Biblia siempre nos habla que hay un ciego que puede ser literalmente una persona con alguna patología que quedó ciego o nació ciego o fue quedando ciego, no sé, una enfermedad, una patología, pero hay también las personas que son ciegos espirituales. Y dice, Cristo lo dijo el Mesías Yeshua, que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿En qué contexto lo dijo Cristo a eso? Cuando le hablaba a los religiosos, recién dije que tuvo grandes confrontaciones con los fariseos. No todos eran malos. Pablo era un fariseo, fariseo de fariseos. Y con los escribas, no todos eran malos, pero claro, gran parte estaba equivocada. Y él decía, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Si espiritualmente estás ciego, están vendados tus ojos espirituales, claro, no podés guiar a nadie. Claro, es como un enfermo que va a otro, va a querer hablarle a otro y lo va a enfermar. Si una persona está con ira, con enojo, con odio en el corazón, ¿cómo le puede ir a hablar a otro de amor? Hay que ser todo paz y amor. Claro, tiene que ser sanado. Como dijo Cristo, ¿cómo un hermano le puede decir al otro, sácate le mira, le observa la basura, ¿cómo dice? La viruta, ¿cómo dice? Astilla que tiene en el ojo, ¿cómo se la va a sacar? Si él tiene, dice, una viga en el ojo. Da un ejemplo. Entonces la persona que habilita es la que aprende, la que no puede enseñar malo. Entonces estudia, se prepara, se trata de esforzar, de obedecer. Esa es la persona que califica ante los ojos del Señor para poder sacar a una persona del error. Entonces, maldito quien desvíe de su camino un ciego espiritual, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito esa persona. Maldito sea quien viole los derechos, escuche, del extranjero, del huérfano o de la viuda, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre, pues con tal acción deshonra el lecho de su padre, y todo el pueblo dirá, amén. Es un conjunto de instrucciones, Torá, la palabra que nosotros vemos como ley. El apóstol Pablo habla de 7 leyes, pero la ley de Dios, la ley de Moisés, es el Pentateuco. Maldito está compuesto de instrucciones, muchas instrucciones. Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal. Esto es zoofilia, se lo conoce como zoofilia. Maldita es esa persona que tiene relaciones sexuales con animal, y todo el pueblo dirá amén. Hoy me llamaba la atención, esta mañana, estoy en tiempo, ya me pasé, de la enfermedad, la viruela del mono, decía. Un titular, enfermedad, una peste que se está en Asia, África, algunos casos, esta mañana llamaba la atención, en Suecia, viruela, y hay otras enfermedades más. La Biblia nos habla de las pestes, enfermedades, guerras, rumores de guerra, la maldad que se multiplica, el amor de muchos que se enfría, etcétera, etcétera. Y sabe que varias enfermedades se dice, no tengo pruebas suficientes, pero se dice que el SIDA, por ejemplo, vino de tener relaciones sexuales, zoofilia, lo que estamos viendo aquí, con monos en el tiempo de la guerra mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bueno, se dice que tenían relaciones, y mire las enfermedades, claro, por algo la Biblia lo dice. Entonces, cuidado, si la Biblia lo dice, es por algo. Dios no miente. Maldito sea quien se acueste con su hermana, hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo, claro, un asesino se convierte en asesino. ¿Cuántas personas tiene que matar un hombre para convertirse en asesino? Con una, que mate ya es un asesino. Maldito sea quien mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien acepte soborno
para matar al inocente. Y todo el pueblo dirá, mire, esto ya está maquinado. Ahora hay raptos, muertes, secuestro, robo, hurto. Bueno, la lista se hace interminable. Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito sea quien practique fielmente. Maldito sea quien no practique, lo subrayo, quien no practique fielmente, esa es una persona maldita. Mire, escuche, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá amén. Como un día de hoy, un día de Shabbat, por ejemplo. Ellos sabían que no tenían que ir al campo a buscar el maná que durante 40 años los acompañó, pero el día sexto ellos tenían que ir a buscar al campo el maná, como todos los días. Pero el día séptimo, que es Shabbat, es día de reposo, no podían ir. No podían ir. Otros decían tenían que quedar en la casa, tranquilo, descansar. Muchos por ahí dicen, no hay que hacer nada de nada así, podés hacer lo bueno, descansar, desconectate del trabajo, de la rutina, dedicate a tu familia, abrazá a tus hijos, besá a tu esposa, comé, tomate unos mates, ponete las ojotas, descansar, relajate. Hoy las estadísticas de los consultorios psicopedagogos, de psicología, de psiquiatría, están abarrotados, no hay turnos. No hay turnos porque está colapsado los turnos. ¿Por qué? Porque el estrés postraumático de las distintas situaciones por las cuales nos toca atravesar van provocando un desgaste en la mente, un estrés postraumático que en algunos casos se hace crónico. Entonces, por algo, yo no lo entiendo mucho. No entiendo, hay cosas que no las entiendo. Pero ¿sabe qué? Trato de obedecerlas y regocijarme y alegrarme por este día. Es un día especial, una cena especial, un vino especial, una reunión especial. Alabamos, adoramos, compartimos la palabra y descansamos. Lo que hago durante toda la semana, hoy no lo hago, mañana descanso. Y mañana nuestra reunión habitual, como el Señor lo hacía los días de Shabbat, el día de reposo, como era su costumbre según Lucas 4:16. Hasta aquí nomás. Listo, la palabra del Señor. Te saludo, te bendigo en este día de reposo, que el Eterno te bendiga y te guarde siempre. Mañana, si el Eterno así lo permite, seguimos compartiendo más. Hay mucho, mucho, ya estamos terminando, pero tiene mucha información. Palabra del Señor. Que tengas un Shabbat bendecido, que el Eterno incline sus oídos a tu oración, a tu clamor y que te dé por sobre todas las cosas paz. Shalom, plenitud para tu vida. Shabbat shalom y shalom. Alejem.